portal y a través de los medios difundimos de manera mucho más detallada en ambas. Con los resultados de cierre del mes de marzo, sigue manteniéndose la tendencia en cuanto a que la 2018 estaremos batallando para poder tener un resultado similar al del 2017. Creemos que esto no ocurrirá. Más adelante lo comentaremos, pero llamo su atención para que veamos el resultado únicamente del mes de marzo del 2018, 118.600 unidades, y con excepción del récord obtenido en 2017 de 137.000 unidades, es el segundo mejor resultado en la historia del mercado automotor. Aquí todavía tenemos los datos del 2018, del primer semestre, una comparativa bastante elevada. La base de comparación es muy elevada porque todavía hasta el primer trimestre, hasta el primer semestre, estábamos rompiendo récords de ventas. Y esto lo podemos confirmar también si, como se los ponemos en las tablas que encontrarán ustedes más adelante, pueden ustedes ver el resultado del mes de abril del año pasado. Abril del año pasado fue una venta de 118.000 unidades, muy similar en lo que reportamos marzo de este año. Semana Santa el año pasado en abril, 118.000 unidades. Semana Santa este año en marzo, 118.000 unidades. Y esto nos puede dar ya un indicio de lo que estamos esperando y lo que nuestro modelo de pronóstico nos está indicando de un ajuste, una estabilización, es decir, que podemos esperar que hacia el segundo semestre de este año dejemos de estar reportando datos negativos. Las ventas anualizadas, es decir, la suma de los últimos 12 meses, desde abril del 17 a marzo del 18, nos arroja un resultado de 1.489.298 unidades, y esto representa una disminución del 8.9% respecto al mismo lapso del año anterior. Como ustedes pueden observar en la gráfica, la tendencia de disminución continúa acentuada. Esta fase de ajuste del mercado que esperamos entre en una fase de estabilización hacia el segundo semestre de este año. Adicionalmente a factores de orden macroeconómico como los que ya señalé, que vamos a poder analizar con mayor detenimiento en un breve instante, que son la inflación y las tasas de interés. También tenemos como factor que influye en la desaceleración de las ventas la percepción del consumidor. La percepción del consumidor ha empezado a tener en lo que corresponde al índice complementario que mide la disposición de los consumidores para adquirir vehículos nuevos o usados, tiene una importante caída en la comparativa anual del 6.1% y en la comparación con el mes inmediato anterior del 1%. En lo que tiene que ver con la medición del quinto componente que responde en la encuesta a la pregunta respecto de las posibilidades para adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo. En la comparativa anual tenemos un incremento del 4% y en la comparativa mensual del 2.6%. Sin embargo, si observamos la gráfica,
punto rojo, vamos a poder darnos cuenta de manera muy rápida que nos estamos comparando con la conclusión del primer trimestre del año pasado, donde apenas veníamos saliendo de uno de los peores momentos en cuanto a la medición de la confianza de los consumidores, después del efecto del conocido como gasolinazo y el arribo al poder en Estados Unidos de Donald Trump, toda la ola propagandística en contra de México. Resultados similares vemos en el indicador de confianza empresarial, a los que ya he comentado por las mismas razones. En cuanto a lo que hace al crédito otorgado por la banca comercial, estamos observando un incremento en el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero del 6.7% en la comparación de febrero de este año contra febrero del año pasado, y prácticamente estable en lo que corresponde a la comparación con enero de este año. Lo que sí es importante considerar es en la siguiente lámina lo que reportamos al mes de febrero para el financiamiento a la adquisición de vehículos. Estamos reportando una disminución del 6.9% con respecto al primer trimestre del año pasado. Y esto equivale a 12.208 unidades menos. Las cifras que estamos reportando nos llevan a una participación del crédito dentro del total de las ventas del 75.3%. La participación por tipo de institución se mantiene muy estable. Las empresas especializadas en crédito automotriz participan con el 70%, 26.5% la banca, ganando terreno a costa de las empresas de autofinanciamiento. Hay una lámina que estamos incorporando también, que es el crédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos, y podemos ver cómo tenemos también un aplanamiento en lo que es la cartera vigente. La cartera vigente representa el 98.3%, mientras que la cartera automotriz vencida, crédito otorgado por la banca, es del 1.7% de la cartera total. Repito el comentario que he hecho en los últimos meses, es un resultado que en términos de la parametrización del sector financiero se considera bueno, muy bueno. Sin embargo, también es de observar cómo hemos venido incrementando ligeramente la cartera vencida desde los mínimos del 1.4% que tuvimos a lo largo de 2015, todavía 2016, y cómo se ha incrementado en 3 décimas. Todavía no es un factor que incida en el enfriamiento del crédito desde el lado de la oferta, pero sí nos denota una mayor dificultad para un grupo de consumidores en hacer frente a sus compromisos crediticios, y también nos da pauta para confirmar lo que hemos comentado en cuanto a que existe mayor dificultad para un numeroso grupo de consumidores que ya no reúnen los mínimos necesarios en cuanto a ingreso disponible de un financiamiento automotriz. Con información publicada por el Banco de México, estamos proporcionando
una serie de datos que nos parecen interesantes para podernos adentrar justo en lo que corresponde al comportamiento del crédito. Desafortunadamente, no está para poder tener una mejor posición respecto de lo que está ocurriendo en el mercado. Estamos presentándoles datos de cierre de 2017 y, por ejemplo, confirma lo que hemos venido diciendo. La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de créditos personales, 2 veces menor que la tasa de créditos de nómina, a pesar de que ha habido un impacto en producto del incremento de las tasas de interés de referencia. Esto, donde menor se ha observado, es en el crédito automotriz. Y luego entonces podría parecer una inconsistencia lo que hemos estado diciendo, que el incremento de las tasas de interés es uno de los factores que, junto con la inflación, está frenando la demanda. Y no lo es, no hay ninguna inconsistencia. Son dos referentes distintos. El incremento de las tasas de interés de manera generalizada y, como lo podemos aquí observar, los incrementos más significativos en tasas de créditos personales, créditos de nómina, tarjetas de crédito, lo que hace es disminuir la capacidad de pago de los consumidores. Consumidor promedio, consumidor tipo, no únicamente al momento en que llega a solicitar un crédito automotriz, tiene vigente cero en cuanto a pasivos, no, llega con debe tarjetas de crédito, probablemente tiene tarjetas de crédito en tiendas departamentales, tiene seguramente algún crédito de nómina complementario. Al momento en que se incrementan de manera importante las tasas de interés en esos productos diferentes al crédito automotriz, la carga, el servicio de la deuda, el pago de intereses, merma su capacidad de adquirir nuevos compromisos. Y eso es lo que nos explica lo observado en los últimos meses en el mercado. Otro dato que se desprende de este reporte: 3/4 partes de la cartera automotriz al sexto bimestre del 2017 oscila en un nivel de tasas entre el 11 y el 16% de interés. Acaba de darse a conocer los datos de inflación al mes de marzo, y por lo que hace a el dato de índice nacional de precios al productor, en marzo se observa por debajo de la variación del índice nacional de precios al consumidor, con un nivel mayor al del mes anterior, del 3.24%. En su desempeño mensual, la variación del índice nacional de precios al productor fue de 0.44%, una marcada tendencia ya en lo que hace a el INPP a la baja, también en línea con el índice nacional de inflación. La inflación general al mes de marzo se sitúa por encima de la inflación de vehículos. Otro dato que confirma lo que hemos venido comentando en los últimos meses, una tendencia observada después del arranque que tuvimos en 2017, en el que en el mes de mayo se obtuvo el punto más alto de incremento de los precios de los vehículos, conforme a los datos que recopila el INEGI. A partir de junio, una disminución en el ritmo de crecimiento, una intersección al inicio de este año respecto de la línea de inflación, y confirmándose que en el mes de marzo tenemos una variación, un incremento de los precios de los vehículos inferior a la inflación. Dato favorable, el hecho de que la inflación
de el mes de marzo se esté reportando en 4.47%, ya con una línea hacia abajo en lo que hace a los vehículos, y del 5.04% la variación anual. El empleo continúa con resultados favorables. Esto nos permite que el comportamiento de la cartera siga estando, de la cartera crediticia siga estando con buena calidad, como lo observamos hace unos momentos, aun cuando no es suficiente que haya un mayor número de empleos para que se incremente la demanda, dado que estos empleos han venido perdiendo poder adquisitivo. Tenemos resultados al mes de febrero de la importación de vehículos usados, y estos no son nada halagüeños para nuestra causa. En el mes de febrero reportamos un incremento del 16.2% y en el cierre del primer bimestre del 16.8%. Al cierre del primer bimestre se han importado 21.763 unidades, que contrastan con las 18.628 el año pasado, y esto nos da un incremento de 3.135 unidades. Sigue presente la situación que comenté con ustedes de manera amplia el mes pasado, así también las gestiones que junto con la AMIA estamos realizando para ordenar el mercado y evitar el fraude que se está cometiendo a los consumidores al cambiar los títulos de propiedad de los vehículos siniestrados, títulos pérdida total, que impiden por tal circunstancia su importación al país, pero que al momento de subastarse y sin ningún trámite ante el Departamento de Transporte Local para poder cambiar el título en su condición una vez reportadas las modificaciones de condiciones físico-mecánicas, es decir, sin ningún proceso de esta naturaleza y sin ningún trámite ante la autoridad de Estados Unidos, con la emisión de las propias subastadoras del título de propiedad, se modifica bajo la condición general de vehículos salvage, y con ello se cumple la formalidad, el requisito de que ese título, vehículo salvage, sí se puede importar a México sin que se ponga óbice en que en el historial, en el mismo día de la venta, tenía otra condición que imposibilitaba que se... Hemos recibido una buena recepción por parte del SAT para tratar este asunto. Urgimos para que se dé una solución, de lo contrario estaremos observando un cambio de tendencia, un riesgo significativo de reiniciar el proceso de chatarrización que vivimos ya del 2006 al 2014, cosa que no estamos dispuestos a permitir. Por lo que hace al ranking de marcas en la comercialización de vehículos ligeros, continúa Nissan encabezando el mercado mexicano, aunque se observa al cierre del primer trimestre una disminución en su participación, ahora con el 23.8%, ya por abajo del 24%. General Motors, segunda posición, 13%, Volkswagen, 11.3%, en tercer lugar. Cuarta participación, Toyota con el 7.6%, en quinto lugar Kia con el 6.9%, sexta posición Honda con el 6.8%, séptima posición Grupo Fiat Chrysler Automóviles con el 6.5%, disminuyendo
lo que en conjunto los 7 líderes del mercado representan del total de vehículos. Para este reporte, primer trimestre del 2018, las 7 marcas que encabezan el mercado mexicano ocupan el 75.9% de participación. Recuerden ustedes, hace unos años las 7 líderes ocupaban 82-83% del total de las ventas. Tenemos cifras del reporte de compradores por región al primer bimestre del año. No hay cambios en la tendencia. Todas las regiones presentan un retroceso. De manera más relevante, los datos de caída de Baja California con el 25.5%, Baja California Sur 15.1%. Es decir, la caída que estamos observando en la región frontera contrasta con lo que había sido el impulso que esta región nos había estado dando al crecimiento durante los semestres anteriores. Analizando nuestro pronóstico mensual de venta de vehículos ligeros, para el mes de marzo tenemos que, respecto de nuestro escenario elevado, el mercado cerró una variación del 3.8% por arriba. Es decir, estimábamos 114,000 unidades, se vendieron 118,000. En el escenario básico, nuestra estimación redondeada era de 112,000 y en el bajo de 105,400. ¿A cuánto lleva la variación en el cierre del primer trimestre? Conforme a nuestras expectativas, en el escenario alto se hubieran colocado 350,000 unidades, en el básico 351,000 y en el bajo 318,209. El mercado está cerrando en 337,229 unidades. Es decir, está cerrando en medio entre el escenario bajo y el escenario básico. Refiriendo esto a cifras, expectativas de cierre anual, recordar que el escenario bajo, el escenario menor optimismo, se ubica en 1.452.000 unidades, mientras que el escenario básico en 1.529.000 unidades, prácticamente flat con el cierre de 1.530.000 del año pasado. Por lo tanto, estamos confirmando nuestra expectativa de que al cierre del 2018 podamos estar en este rango entre el 1.452.000 unidades y el 1.529.000, más cerca del rango bajo, más cerca hacia el 1.452.000 unidades. Nuestra proyección es de 124.743 unidades. Tenemos que observar que la pasado, algunas reacciones que pueden también estar vinculadas en sentido negativo a un incremento de la incertidumbre en cuanto más nos estemos acercando a el proceso electoral del primer domingo de julio y también de cara a lo que libre comercio de América del Norte. Yo hasta aquí dejaría mi participación, quedando pendiente órdenes para la ronda en la cual atenderemos sus dudas y preguntas. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Memo.
Pues si gusta pasamos a comentar los resultados de producción y exportación del mes de marzo y del primer trimestre del año. En materia de producción, al igual que sucede con el mercado interno, pues la producción se ha visto afectada por el tema de la Semana Santa, esta diferencia vacacional entre el año pasado y el presente año. Y esto nos llevó a que durante el mes de marzo se produjeron 331.109 unidades, que representa una disminución de la producción del mes de 10.9% con respecto al mismo mes del año pasado. Por lo que hace al trimestre, enero-marzo, la producción fue de 963.216 unidades. Esto es un 0.4% inferior al primer trimestre del año pasado. Reitero, pues principalmente estos resultados obedecen a la diferencia en el periodo vacacional entre un año y otro. Por lo que hace a la exportación, notamos que se mantiene la tendencia positiva. En el mes de marzo exportamos 327.955 vehículos, que significa un crecimiento del 7.5% con respecto al año pasado, lo que nos lleva a un acumulado del primer trimestre de 835.023 unidades, que significan un incremento del 8.1% en 2018, comparado con las 772.299 unidades que se exportaron durante el año pasado. Regionalmente, nuestros principales destinos pues, fueron Europa y Latinoamérica durante el trimestre, esto en términos absolutos, pero en términos relativos, la región de América del Norte pues sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, con el 79% de lo exportado. Y por países, seguimos teniendo una diversificación de mercados. Hemos notado movimientos de crecimiento de las exportaciones en valores absolutos hacia Brasil, Italia, Alemania, durante el mes de marzo. Y por lo que hace en el trimestre, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de nuestras exportaciones, con el 71.6% de lo exportado. Nuestro destino es Canadá, con el 7.4%, y en tercer lugar tenemos a Alemania con el 4.9%. Cabe señalar que en el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal destino, el mes de marzo se vendieron 1.647.266 unidades, y en el trimestre 4.093.120. En el caso del mes de marzo, nuestra participación, las exportaciones de México a Estados Unidos representaron el 13.6%, y en el trimestre el 14.6%. Yo señalaría que el mes de marzo en Estados Unidos tuvo un ligero decremento, pero en el trimestre se mantiene con una tendencia positiva. Y les recordaría que hace unos años nuestra participación en el mercado interno era de alrededor del 11%. Esto es, no obstante la coyuntura en la economía nacional derivada de la asunción de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues nuestra participación en el mercado americano se ha mantenido con una tendencia creciente. Finalmente, tenemos un dato que queremos compartirles. Si bien es cierto que seguimos siendo el séptimo productor de vehículos a nivel mundial, como pueden apreciar en este cuadro,
la participación de México es igual a la de Corea. Es decir, la diferencia está en que nuestra fuente, que es OICA, la Organización Internacional de Constructores de Automotores, nos está dando prácticamente el mismo volumen de producción con una diferencia de 40.000 unidades. Eso es lo que nos lleva a estar en séptimo lugar en lugar de sexto. Pero esto pues viene a confirmar lo que hemos continuado señalando, en el sentido de que las expectativas de crecimiento de la producción parecen confirmarse. No sería difícil que en un par de años más estemos acercándonos a los volúmenes de producción de 5 billones de unidades al año. En cuanto a la balanza automotriz, tenemos cifras publicadas por Banco de México del mes de enero, y en este sentido cabe resaltar que para el mes de enero el superávit de la balanza automotriz es de 3.875 millones de dólares, lo cual pues prácticamente permite compensar el déficit en la balanza del sector manufacturero, que es de 3.872 millones de dólares. Esto pues les da idea de la importancia que sigue teniendo la industria dentro de la economía mexicana en su conjunto. Yo, simplemente para concluir, confirmaría lo comentado anteriormente por el ingeniero Rosales, en el sentido de nuestra preocupación por la importación de unidades usadas. Seguimos dando puntual atención al tema, particularmente porque nos encontramos en un año electoral y es tradicional que en estos periodos pues se relaje la vigilancia en la importación de usados. Entonces, estamos actuando conjuntamente con AMDA para lograr contener la importación de vehículos usados al país. Sin más, yo abriría la mesa para que pues, quien tenga alguna pregunta nos indique. Buenos días, en sí tengo varias preguntas, pero las primeras son para muchos. La primera es, vamos con el tema de la renegociación del Telegram. Justamente durante estos días muchos cambios, entre ellos que Estados Unidos se viene el tema del contenido de Estados Unidos, pero no del contenido regional. Entonces yo quisiera saber si está pensando la línea respecto al tema de que ya Estados Unidos ya no se hace en ese tema, pero no en el regional. Y también ya está presionando por incrementar los salarios, que sí se consideran dentro de la renegociación del acuerdo. Y también preguntarte, justamente hoy iniciaron las reuniones técnicas en Estados Unidos de la renegociación. No sé qué están esperando ustedes. Justamente salió hoy el secretario de Economía a decir que esperan ya un acuerdo del 2.0 para mayo. Entonces, no sé si es la misma consideración que tienen ustedes en la asociación. Y la última pregunta es para ambos. Justamente pues, ya pasaron las campañas presidenciales, ya algunos candidatos ya se están reuniendo con algunas líderes del sector, incluso ya están publicando a través de algunos medios su modelo económico. Entonces, aquí es preguntarle a ambos qué opinan respecto a los modelos económicos presentados hasta el momento y si ya tienen pactadas reuniones con los candidatos a la presidencia. Gracias. Si gustas. La más fácil. Muchas gracias, Axel. En efecto, como muchos de ustedes saben, hay un trabajo que se ha mantenido desde hace justo 6 años por parte de la industria automotriz en su conjunto, representada por AMIA, ANPAC, INA y AMDA, que en su momento intitulamos Diálogos con la industria automotriz. Y en este sentido hemos concluido la actualización de dicho documento que conforma la base de la agenda de interés del sector automotor de cara a la renovación del Poder Ejecutivo
del Poder Legislativo y, no menos importante, la renovación en la gubernatura de 9 entidades, todas ellas muy relevantes dentro del orden económico y social de nuestro país. Hemos prácticamente tenido unanimidad en los puntos principales de esta agenda. Estamos en las gestiones para concretar reuniones con los candidatos a la presidencia de la República, con sus equipos económicos. Estamos ya en espera de las fechas. Digamos que los acercamientos existen. No menos importante, la gestión y acercamiento que estamos haciendo con los integrantes, con los candidatos a ser integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados de todos los partidos. Esto representa un esfuerzo muy importante de desdoblamiento, de cobertura de nuestras asociaciones en todos los estados, en las principales ciudades, para tener estos acercamientos. Y más allá de que en el momento oportuno les presentemos a ustedes este documento, no estamos fuera del foco de lo que han venido demandando no únicamente el sector privado, sino creo yo que de forma unánime la sociedad mexicana. Uno de los puntos más importantes de nuestra agenda es el compromiso de la clase política, particularmente del Ejecutivo y del Congreso, en profundizar el combate a la anticorrupción, tener una línea de transparencia y rendición de cuentas que en su conjunto incida de manera muy importante para poner un freno y un voto a el riesgo cada vez más fuerte, no únicamente para el desarrollo de nuevas inversiones, sino incluso para la sana convivencia social que enfrentamos en muchas regiones del país, producto de la lucha del crimen organizado, de las bandas delincuenciales. Esto está siendo considerado en nuestra agenda como un punto relevante del cual podamos partir hacia los siguientes ejes que ustedes ya conocen: el fortalecimiento del mercado interno automotor, lo que se deriva de mejores condiciones para aprovechar de mejor forma los acuerdos comerciales, incluso vislumbrar de manera permanente y activa nuevas oportunidades, mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica para el desarrollo de la industria, así como la mejora continua de la formación de recursos humanos. Son los grandes ejes temáticos, pero como les he comentado, en breve estaremos compartiendo con ustedes el documento completo, de igual forma que lo haremos con los candidatos a la presidencia y al Congreso Federal. Gracias, Memo. Bueno, complementando lo que acaba de comentar el ingeniero Rosales, me parece también importante señalar que estos acercamientos también se están llevando a cabo con las autoridades de los estados en los que hay cambio de gobernatura y que tienen pues participación relevante de la industria automotriz. Porque pues bueno, tenemos temas específicos regionales que habrá que atender. Y sí, efectivamente, como ya se señaló, tenemos un documento, Diálogos con la Industria Automotriz, que iniciamos presentándolo a la administración actual cuando estaba por iniciar el gobierno. Hemos actualizado este documento considerando las condiciones que se están dando actualmente, particularmente pues, en el tema de la economía global. Y pasaría yo
comentar el resto de las preguntas que hiciste. En primer lugar, en cuanto a la regla de origen, sí se ha comentado mucho que la nueva propuesta de Estados Unidos es más flexible, pareciera ser, aunque desde nuestro punto de vista no es así. Resulta que contiene elementos que la hacen incluso más estricta e incumplible que la propuesta original. Y la razón es que sigue manteniéndose la obligación de tener un valor del contenido regional del 85% para los vehículos. Después abre 5 categorías de partes y componentes con diferentes requisitos para cada una de estas categorías. En la primera de ellas, lo que denomina como partes esenciales, que básicamente son 7 componentes que constituyen el tren motriz, es decir, motor, transmisión, ejes. Para estos componentes también está exigiendo el 85% de contenido regional. En el resto de las categorías, pues bueno, los requisitos de contenido regional son del 75, 70 y 60% del contenido regional. Estamos analizando la propuesta, todavía no tenemos una respuesta al respecto, pero es muy difícil alcanzar estos valores de contenido regional planteados por Estados Unidos. Sobre todo que uno de los puntos principales es la eliminación de la lista de rastreo. Y la lista de rastreo es lo que nos permite en buena medida estar cumpliendo con el contenido regional actual del 62.5. Entonces, en ese primer aspecto, no nos parece que sea una propuesta más flexible, por el contrario. Esta misma postura la hemos estado comentando con nuestras contrapartes de Canadá y Estados Unidos. Tiene la misma impresión. Como industria estamos conscientes de que es muy difícil alcanzar estos niveles de contenido regional. Por lo que hace el tema de los salarios, también estamos revisando el punto. Aquí la propuesta es que los vehículos tengan un porcentaje de entre el porcentaje de valor, el 40% de los vehículos represente componentes que hayan sido fabricados con el pago de salarios de entre 16 y 19 dólares. Estamos revisando el tema, no sabemos exactamente cuál es no hay datos específicos de metodología, de cálculo, en fin. Estamos revisando qué es lo que se puede hacer en este sentido. ¿Son diarios los salario por hora o diario? Es por hora. Es promedio, sí. Promedio, de 16 a 19. Lo cual, bueno, actualmente importamos componentes que ya tienen estos contenidos salariales. O sea, es lo que estamos analizando. ¿Cuál sería el? Y por lo que hace al inicio de la ronda técnica, el día de hoy, lo que sabemos es que a partir del miércoles se estarán revisando reglas de origen, sin que tengamos claro todavía cuáles son los segmentos de reglas de origen que se estarán revisando. No nos han dicho específicamente cuándo sería el tema automotriz. Y pues nosotros estaremos participando en estas próximas reuniones. En cuanto a la firma de un acuerdo en principio, hacia principios de mayo, pues bueno, es el dicho del secretario, todas las entrevistas que estuvo dando hoy por la mañana, pues
pues no sabemos exactamente si esto es o no posible. Todos los temas álgidos que están sin resolver no se han resuelto, entre ellos el de reglas de origen automotriz. Para que hubiera un acuerdo en principio deberíamos tener avances en estos. Si esto se puede dar en los próximos días o semanas, pues es algo que todavía no tenemos claro. Creo que con eso respondo todas tus dudas. No sé si quedan totalmente aclaradas, pero bueno, cubrirlas. Buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Igual sobre el tema de reglas de origen, ¿nos puede dar un poco de más detalles sobre qué componentes incluyen los otros 4 grupos que se están agrupando las autopartes? Y también no me queda muy claro por qué consideran que es más estricta la regla de origen si se está eliminando la lista de rastreo. ¿Nos puede dar un poco de que se hace más estricta al eliminar la lista de rastreo? Bueno, en cuanto a las listas de autopartes, la verdad es que son bastante extensas. Todo lo que no es tren motriz está dentro de las otras categorías. Me parece que sería un poco difícil, es más, ni siquiera tenemos las listas específicas completas nosotros. Es algo que nos compartió la Secretaría sin habernos dado los elementos específicos de cada una de estas diferentes categorías. Entonces, es difícil que les podamos compartir en su totalidad, pero estamos hablando, por ejemplo, rodamientos, defensas, chasis, aires acondicionados. Todos los componentes de un vehículo están agrupados en las diferentes categorías. Y cada una de estas pues tiene un porcentaje distinto de requisito de contenido regional. Ahora, el tema de por qué el eliminar la lista de rastreo hace más difícil el cálculo es porque justamente la lista de rastreo tiene la posibilidad de que los componentes sean considerados originarios una vez que cumplen con su regla de origen específica. Esto es, si un componente tiene que cumplir con un 60% de contenido regional y no cumple, se considera 100% original. Es decir, el componente como tal, en su totalidad, el costo es 100% original. Si elimino la lista de rastreo, esto ya no existe. Entonces, esta flexibilidad que nos permite alcanzar, cumplir la regla vigente actual, al eliminarlo, pues estamos buscando un componente muy importante y sobre todo, no estamos dejando el 62.5, nos estamos yendo a un 85% de contenido regional. Es doblemente difícil llegar a estos niveles. Esa es la situación, es una cuestión de metodología de cambio, que hace que esta propuesta sea mucho más estricta que la otra. Entonces, nada más para detallar, entonces pasa a contenido neto. No, la fórmula es costo neto. Costo neto, pero ahora sin rastreo. Actualmente sí tenemos rastreo. Hola, buenos días. Yo digo de expansión. Siguiendo un poco con el tema, si se elimina la regla de rastreo, entonces, ¿cuál sería más o menos el porcentaje de contenido regional que tendrían los vehículos? O sea, entiendo que sería menor, porque no se puede alcanzar, pero más o menos de cuánto. Pues, por darles una idea, en el caso del PPP, que el acuerdo quedó en costo neto sin rastreo, el DCR que establece el PPP es de 45%. Y tengo una pregunta también para ti. Saber, con el incremento de los precios de los vehículos que hemos tenido desde el 2016 y
y hay unos montos máximos para obtener el subsidio de la tenencia. No sé si están viendo que al incrementarse el precio de los vehículos y al cada vez reducirse la oferta de modelos que cumplen con este monto máximo que me parece para la ciudad de 250,000 pesos, han visto que los clientes a lo mejor que estuvieran interesados en comprar un modelo con valor superior se están bajando. No tengo la precisión en cuanto al comportamiento en ese sentido que mencionas. Lo que sí es cierto es que para los contribuyentes de la Ciudad de México y de las entidades en las cuales subsiste el pago de la tenencia a partir de un subsidio parcial, cada vez es una carga mayor por no considerar el incremento en esos niveles de subsidio en el factor de actualización. Lo mismo que ocurre en el orden federal con la deducibilidad, que se encuentra topada a 175,000 pesos, lo mismo que en 2007, y que hemos venido insistiendo en que sin incrementar el valor actual, sino únicamente trayendo a valor actual, a valor presente, lo que eran 175,000 pesos en el 2007, estaríamos hablando ahorita de un mínimo de 300,000 pesos aproximadamente. Lo mismo ocurre con el caso de la tenencia. En el caso de la tenencia es aún mayor el embrollo, porque lo que se genera es un incentivo para que los consumidores piensen no en dejar de comprar el vehículo, sino que piensen y actúen en buscar a un pariente que tenga un domicilio en Morelos, o en Puebla, o en alguna entidad en la cual no se paga la tenencia o el subsidio es al 100%, independientemente del valor, y en consecuencia vemos que la ciudad cada vez tiene mayor proliferación de vehículos. La reacción de las autoridades me parece equivocada, porque lo más inmediato que se les ocurre es culpar al ciudadano, en lugar de convencerse que estamos ante un modelo de impuesto obsoleto que en el corto plazo debería de desaparecer, como lo ha estado haciendo o incentivado al 100% ya en 20 entidades, y de una vez por todas pasar a un gran acuerdo nacional que replantee cómo debe de ser el cobro de los impuestos en los vehículos, para dejar atrás la cómoda fórmula en la cual los secretarios de finanzas se quedan esperando, sentaditos, ¿verdad?, a que las transacciones en las agencias distribuidoras se den lugar, los clientes paguen y la facturación en la venta de un vehículo, entre mayor sea, mayor es el impuesto, sin considerar factores tecnológicos como menores emisiones, mayor seguridad, menores riesgos. Nada de eso se toma en cuenta en estas fórmulas, es únicamente precio total de la factura, sobre eso un porcentaje y a pagar, ¿no? Entonces, creo que sí estamos de cara, y eso es parte de lo que estamos planteando, no únicamente a los candidatos a la presidencia, sino también a gobernadores, a los que están en activo y a los que están buscando un lugar para ocupar esa responsabilidad. Hola, buenos días, soy Ulises Díaz del periódico Reforma y quiero hacer una pregunta. Yo sé que todavía no han analizado por completo la propuesta de reglas de origen, pero en caso de que hubiera este incremento o esta modificación, ¿qué tanto tardaría la industria para adaptarse? Es decir, no sé si tendría que hacerse a través de un plan como de calendario, en donde se tuviera que hacer temporalmente, o se pediría que entre como de inmediato. Y también le quiero preguntar, en términos de salarios, ¿cómo quedaría esa medición? Es decir, entiendo que habría que hacer unos ajustes. ¿Cuál es la posición de la industria mexicana a los salarios? Y
y realmente es factible que se integre esto en la propuesta de los. Bueno, en cuanto al tema de cómo cumplir, la verdad es que no tengo todavía la respuesta. Estamos haciendo el análisis, no hemos llegado a una conclusión como asociación. No sabría. Es claro que si se va a incrementar el porcentaje, muy probablemente tengamos que poner en la mesa algún periodo de transición. ¿De cuánto tiempo? No sé decirlo. Pueden ser 5, 10, 15 años, en fin. El Telecán original tuvimos un periodo de transición de 8 años para pasar del 50% a 62.5%. Entonces, eso podría dar una idea, aunque no quiere decir que ese sea el periodo de transición que estaríamos viendo en su caso. Por lo que hace al tema de los salarios, no tenemos todavía suficiente información como para dar una respuesta. ¿Qué y cómo? Necesitamos conocer más el tema metodológico de cómo se estaría calculando. Pudiera ser aceptable o no, tampoco tenemos la respuesta en este momento, hasta que definamos una postura como asociación. Que pues esto deberá darse en el transcurso de esta semana durante las pláticas que tengamos con los negociadores en Washington. Sí, ¿no? Conocemos la propuesta, pero la propuesta no tiene todos los detalles necesarios para llevar a cabo un análisis. Es lo mismo que nos sucedió con la propuesta canadiense. Eran ideas, pero faltaban detalles que nos permitieran llevar a cabo un análisis del impacto de la aplicación de esa propuesta. Ese es el mismo caso. Buenos días, Diana Domínguez de Notimex. Fausto, me llama mucho la atención que en el tema salarial digan que lo están analizando, cuando habían dicho el doctor que ese no era un tema de un tratado de libre comercio. Esto quiere decir que México ya podría ajustar sus salarios en la industria automotriz a lo que podrían llegar a un acuerdo, en el sentido que México estaría dispuesto a ajustar los salarios con base en un acuerdo de tratado de libre comercio, por una parte. Por la otra, pues ya estamos en la octava ronda. Estados Unidos lleva 2 propuestas, Canadá lleva una presentación de una metodología, México no lleva nada, pero el secretario de Economía sigue diciendo que hasta donde nos quedamos, él insistía en que México estaba preparando una propuesta. Queremos saber, el doctor Solís no nos ha hablado al respecto en estas últimas semanas, no ha querido hablar, pues a lo mejor podemos suponer que ahora sí ya los convencieron de hacer una propuesta. ¿Ya la estarían elaborando, ya presentaría México algo, o estaría nada más México esperando analizar las propuestas que se presentaría, que están presentando las contrapartes? Gracias. Bueno, en cuanto al tema salarial, lo que estamos revisando es que la propuesta no habla de que el salario debe ser tal. Dice que el vehículo deberá tener un 40% de componentes que contengan un salario de entre 16 y 19 dólares. Eso es muy diferente a decir que el salario en Canadá, en Estados Unidos y en México debe ser tal. No, la propuesta no la entendemos así. Es simplemente el vehículo debe contener partes que tengan ese contenido salarial. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está eliminando el requisito del 50% del valor del vehículo fabricado localmente en Estados Unidos por esta propuesta donde dice, pues bueno, que haya componentes que contengan el contenido salarial de esos componentes sea de ese nivel. Eso es lo que se está refiriendo.
no está hablando de que nosotros tengamos que adoptar los salarios de Canadá a los Estados Unidos, lo cual tampoco está en la mesa, ni nunca lo hemos visto así, ¿no? Pero ya hablan de salario. Pero no el salario como tal, estamos hablando del salario contenido en ciertos componentes que se integran al día. Por otro lado, pues bueno, no está el doctor Solís, si él no ha hablado, yo tampoco. No tenemos una propuesta. Yo qué puedo decir, no puedo hablar por él. Finalmente les puedo comentar que está por iniciar una reunión de industria con el secretario de Economía, donde todos estos temas se están revisando. Pero sigue sin haber propuesta por parte de México. Hasta donde sabemos. No hay una propuesta. Estamos revisando lo que se ha puesto en la mesa por parte de Canadá y por Estados Unidos. No tenemos, al menos como industria, una propuesta en este momento. ¿Qué tal? Eduardo García, de Sentido Comunicación. Vamos a seguir un poco con la pregunta de lo de los salarios. Actualmente un vehículo que se fabrica en México, ¿qué porcentaje de sus autopartes, ya sean locales o internacionales, cumplirían con el salario de 16 a 19 horas diarias de trabajador? Es una muy buena pregunta. Estamos justamente en la revisión de ese tema, porque hasta antes de esto, pues nunca había sido algo que llamara nuestra atención, ¿no? Y la siguiente pregunta. Subir a 85% el contenido regional para tener los beneficios del tratado, con un periodo de transición largo, ¿no sería benéfico para la industria automotriz mexicana en el sentido de que podrían traerse plantas a fabricar componentes acá? El tema es que 85% es muy, muy alto. O sea, actualmente no hay un país que, bueno, excepto quizá China, que fabrique un vehículo con partes 100% originarias, ya no del país, de la región. Es decir, lo que nos ha hecho competitivos como región justamente es este esquema, donde con el 62.5% del contenido regional somos competitivos en Europa, en Asia, Sudamérica y en Norteamérica. Llevarlo al 85%, pensando que además buena parte de este 85% se ha fabricado en Canadá o en Estados Unidos, pues a lo que lleva es a incrementar el costo. Pero si se fabricara en México. Bueno, habría que ver si esto es posible. Podríamos, todavía hay un espacio donde pensamos que hay lo que llamamos la oportunidad de crecimiento en lo que son los niveles 2 y 3 de proveeduría que estamos importando. Claro, sí habría todavía lugar para crecer, ¿no? Pero no es un poco el esquema que está pensando Estados Unidos. Estados Unidos quiere llevárselo allá, no dárselo a México. Sí, buenos días, Anthony Howard de Washington. A la vez del micro. La Corporación de Comunicación me gustaría preguntarle si esta reducción representaría un incremento a los salarios en el sector. Y por otra parte, me gustaría preguntarle a Guillermo Rosales ¿qué tan grave es o qué está comportando ya la cartera de crédito a los créditos? Hay índices que están indicando que es más difícil. ¿Qué tanto cuál es su perspectiva para esa crisis? Como es rapidísimo, entonces primero voy yo. Lo puse en la lámina, hay una variación en la cartera vencida, el dato al mes de febrero es del 1.7%. Comenté que bajo cualquier estándar esto sigue siendo una muy buena calidad de cartera, sin embargo manifiesta un incremento desde la base que tuvimos en el 2015-2016 del 1.4%. Y bueno, en el tema de salarios,
lo comenté anteriormente, no implica que México tiene que adoptar los niveles salariales de Canadá o Estados Unidos. Es simplemente que se está hablando que ciertos componentes sean fabricados con los niveles salariales de entre 16 y 19 dólares por hora. No está diciendo en ningún momento que México tiene que mover sus salarios. Eso no está en la propuesta. Exacto, ese contenido, esos 40% de contenido que manufacturar con un salario de 16 dólares por hora podría irse a Estados Unidos. De hecho, es muy probable que ya lo estemos haciendo. O sea, componentes que estamos importando de Canadá y Estados Unidos ya están teniendo esos niveles salariales. Lo que no sabemos es qué tanto representan el valor del país. Anthony Howard, de Wall Street Journal. Dos temas también sobre lo de salarios. Uno es, en México los coches nuevos que se venden, más de la mitad no son importados. Entonces, ¿cómo funciona eso de precios? Por ejemplo, si lo traen de Estados Unidos, si eso puede entrar en esta parte de salarios contrapartes. Me refiero a que un coche que es armado digamos, en Michigan, tiene un costo mayor, ¿no?, de mano de obra, como que es en México, y aún así se vende. Nada más que estamos hablando de lo que exportamos de Estados Unidos, no de lo que importamos como vehículos terminados. ¿No entra en la ecuación? Sí, pero para el cálculo del valor del contenido regional de los vehículos, para que califiquen como importados a través del acuerdo sin pago de arancel en México. Para ese efecto sí, pero para lo que nosotros enviamos a Estados Unidos, no. Y la otra es, entonces, como ven esta propuesta, donde podría más pegar en México, son los que hacen las partes para los coches, no las armadoras, los que hacen. No, en ambas partes, porque el valor del contenido regional del vehículo también está quedando en 85%. Y digamos que la regla de origen para los componentes y partes específicas también se está incrementando. Entonces es en ambos sentidos donde puede afectar. ¿Más? Pues bueno, muchas gracias. Muy amables, que tengan un buen día. Lo que pasa es que la primera